Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Nuevamente nos vemos por medio de esta tecnología para compartir con ustedes la palabra de Dios. Durante nuestros cultos familiares, nuestros cultos en el hogar, estamos todos leyendo cada vez un capítulo de algún libro de la Biblia. En este caso estamos leyendo el libro de Efesios y hoy nos corresponde Efesios capítulo 4. Así es que durante el programa de su tiempo familiar de culto, deben leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. No olviden siempre incluir un tiempo de alabanza, un tiempo de lectura bíblica, por supuesto, escuchar completo el sermón y también un tiempo donde cada uno pueda orar. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora y quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y vamos a ver una historia muy interesante. Recuerdo hace muchos años atrás, en el año 1985, muchos de ustedes no nacían y otros experimentamos un terremoto aquí en Chile. El terremoto de 1985. Y me recuerdo muy bien en esa oportunidad porque fue alrededor de las 7:45 de la tarde. En ese tiempo nuestra iglesia era una misión. Y en esta misión estaba el misionero compartiendo la palabra del Señor justamente en ese momento. Y él estaba hablando acerca del carcelero de Filipos, cuando Pablo llega a Filipos. Y justo en el momento en que el misionero estaba enseñando sobre el terremoto que destruyó los muros de la cárcel donde estaba Pablo, en ese mismo momento comenzó el terremoto. Espero que en esta ocasión no ocurra lo mismo, pues vamos a hablar justamente acerca de un terremoto. No vamos a ver la historia del carcelero en Filipos, pero sí vamos a ver otra historia en la que efectivamente ocurrió un terremoto, un temblor muy fuerte y que tuvo un impacto interesante y que vamos a estudiar en esta mañana. Vayamos entonces al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 33. Ese va a ser el texto que vamos a tener esta mañana. Márquenlo ahí en su Biblia. No lo pierdan porque vamos a estar regularmente volviendo a esta porción de la Escritura. Así es que búscalo en tu Biblia, si es que tienes una, y déjalo ahí marcado para que podamos regresar cada vez y estudiar, ¿verdad?, lo que esta porción tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a hablar hoy día sobre las características de una oración poderosa. Las características de una oración poderosa. Hoy en día, más que nunca, tenemos el privilegio y la oportunidad de dedicar tiempo a la oración. En esta cuarentena, en este aislamiento social, muchas veces nuestra mente puede estar mejor enfocada en las cosas espirituales. Nuestra vista y nuestro enfoque no debe estar en lo terrenal y lo temporal, sino más bien en lo eterno. Así que tenemos una oportunidad muy especial de incrementar y desarrollar nuestra vida de oración de una manera muy especial. Y es además en la oración donde encontramos nuestra fortaleza, nuestro consuelo y la paz que nos da el Señor. Dice la Escritura que deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Dice, en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos da una tremenda promesa de esperanza y de confianza. Pero hoy, hablando de la oración, vamos a especificar un aspecto importante que emana de ella. Vamos a ver las características de una oración poderosa. Y es justamente lo que vemos y encontramos aquí en el texto que vamos a tener el día de hoy. Características de una oración poderosa. Dice el versículo 23. Vamos a estudiar del verso 23 hasta el verso 33. Dice el versículo 23. Y puestos
en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. En el contexto de esta porción de la Escritura, vamos a notar que es un periodo de mucha persecución. Está iniciando una férrea persecución de parte de los judíos celosos, de los fariseos principalmente, celosos de que el evangelio de Jesucristo estuviera teniendo tanto éxito y se estuviera multiplicando de manera exponencial tan rápido. Celosos de esto, los fariseos comenzaron un programa para tratar de destruir, acallar a los cristianos de aquel tiempo, y especialmente a los apóstoles, que estaban a la cabeza de este nuevo movimiento, el movimiento cristiano. Así que fue un periodo de mucha persecución. En su contexto del capítulo 4, no lo vamos a leer, tú después lo puedes buscar en tu Biblia, de los versículos 1 al 22, es decir, los versículos anteriores a nuestra porción de esta mañana, vamos a encontrar a Pedro y a Juan, que habiendo hecho un milagro muy especial, habiendo sanado a un paralítico, fueron en ese mismo momento expuestos a la persecución por el celo de los fariseos. Entonces Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron injustamente tomados prisioneros, llevados a la cárcel por predicar el evangelio y supuestamente, como acusaban los judíos, por generar una cantidad de gente, ¿verdad?, a su alrededor, que ellos consideraron que era una turba. Más bien, muchas de estas personas llegaron a conocer al Señor. Más de 4.000 personas llegaron a conocer a Cristo por el testimonio del apóstol Pedro, por el testimonio del apóstol Juan y por el testimonio de un hombre que había sido sanado milagrosamente. Pero como dije, por el celo de los judíos, tomaron prisioneros a Pedro y a Juan y los encarcelaron, pues ya era tarde. Así que ellos pasaron toda la noche encarcelados. Por ejemplo, en los versículos 1 al 3 de nuestro texto, de Hechos capítulo 4, del contexto en el que está nuestro texto, dice: hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No solo los fariseos, los saduceos también estaban ahí, ¿verdad?, encima de los apóstoles. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que en el contexto fueron encarcelados por predicar el evangelio. Pero ellos se mantuvieron firmes y fieles al Señor, incluso cuando los sacerdotes quisieron intimarlos para que dejaran de hablar del evangelio. Miren lo que dice el versículo 18 al 20, voy a leer yo de acá, de Hechos capítulo 4. Dice: y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero mira cómo responde el apóstol Pedro. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta fue, ¿verdad?, la respuesta que los apóstoles le dieron a los sacerdotes judíos que querían acallarlos. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, ellos mantuvieron fiel y firme su testimonio. Finalmente, como los sacerdotes no tenían, ¿verdad?, pruebas para mantenerles encarcelados en ese momento, finalmente les soltaron. Eso lo vemos en el versículo 21, de allá, ¿verdad?, de Hechos capítulo 4, y dice: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios
por lo que se había hecho, es decir, por la sanación de un hombre paralítico, pero también por la predicación del Evangelio. Es así como llegamos, ¿verdad?, al versículo 23 de nuestro texto, en el contexto, ¿verdad?, de esta persecución. Dice que puestos ellos luego en libertad, vinieron a los suyos. Lo que inmediatamente hicieron Pedro y Juan cuando fueron liberados, fueron a reunirse con los hermanos. Y dice que contaron a los hermanos todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, que ellos, los fariseos y los saduceos, les habían dicho y les habían impuesto que no hablaran del Evangelio. Y esto los apóstoles luego se lo contaron a los hermanos con los que estaban congregados. Sin embargo, también les contaron a ellos cómo ellos habían respondido, ¿verdad? Cómo ellos se habían mantenido fieles al Señor cuando ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Y luego cuando ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un testimonio fiel, ¿verdad? Ahora, esto produjo una reacción en los creyentes. Esto produjo un resultado en el corazón de los creyentes que en ese momento unánimemente estaban reunidos. Si seguimos nuestro texto, dice el versículo 24: y ellos, habiéndolo oído, este suceso que ocurrió, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. ¿Cuál fue la primera reacción, la primera actitud que tuvieron estos creyentes al escuchar el testimonio de Pedro y Juan con respecto a la persecución? Su primera reacción y su primera actitud ante este obstáculo fue ir a Dios en oración. Y esa es la actitud que todo creyente siempre debe tener: buscar a Dios en oración. Ahora, vamos a hablar esta mañana de las características de una oración poderosa. Y en base a este versículo podemos decir que fue una oración unánime. Fue una oración unánime. La unanimidad es fundamental en todo avivamiento espiritual. Si hoy en día, a raíz de todas las circunstancias que están ocurriendo en la humanidad, queremos ver de parte de Dios un avivamiento espiritual, primero en nuestras vidas, pero también un avivamiento evangelístico para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. Si algo de esto va a ocurrir, sin ningún lugar a dudas, va a comenzar sobre nuestras rodillas. Y para esto necesitamos ser unánimes en la oración. No lo busquen, pero en Mateo capítulo 18, el versículo 19, Mateo capítulo 18, el versículo 19 dice: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego dice el verso 20 de Mateo 18: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor promete su presencia especial en aquellos que están unánimes orando al Señor. En este momento no podemos estar reunidos físicamente, pero sí estamos reunidos espiritualmente. Estamos conectados unos con otros a través de la palabra de Dios. Y no me refiero al internet, no me refiero a los medios digitales, ni tampoco me refiero a la tecnología, sino que me refiero al poder que la palabra de Dios tiene en cada uno de nosotros. Tú que estás escuchando este mensaje, que estás siendo expuesto a la palabra del Señor, estás experimentando el poder de Dios a través de su palabra. Y esto nos unifica en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y en un mismo corazón ante el Señor. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos estar unánimes, no solo en la palabra, sino también en la oración. Cada día jueves, a las 20 horas nos juntamos para nuestro culto de oración. Y allí se comparten las peticiones que hay
y que los mismos hermanos han propuesto, también ahí, ¿verdad? Tenemos un tiempo en el que dedicamos a orar. Todos los días, a las 22 horas, tenemos una cadena que ya hemos prolongado por un buen tiempo, en donde oramos también por nuestra nación, para que Dios dé sabiduría a las autoridades y especialmente en este contexto para que puedan tomar las mejores decisiones, pero también para que ellos lleguen al conocimiento de Dios, como también para que se den las condiciones de tal manera que la palabra de Dios pueda seguir corriendo y expandiéndose, extendiéndose libremente. Todos los días, a las 22 horas, tenemos y mantenemos esta cadena de oración. Así es que no lo olvides, a las 22 horas toma un tiempo para orar. Y varios hermanos en esa misma hora van a estar también orando unánimes al Señor. Luego, como hogar, como familia, también podemos tomar tiempo aparte para orar, pero también como individuos, como creyentes, apartarnos para orar en un mismo sentir y en una misma dirección. Oremos para que la gloria del Señor se manifieste de una manera especial durante este tiempo de pandemia mundial. Oremos para que la palabra del Señor se expanda y para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, porque sabemos que esta es la voluntad de Dios, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para esto debemos estar unánimes en oración. En segundo lugar, número 2, podemos decir que otra de las características de una oración poderosa es que es una oración de adoración y alabanza. Miren lo que dice nuestro texto allá en el versículo 24, la segunda parte. Dice el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fue una oración de adoración y alabanza. Es decir, antes de todo, su enfoque no estaba en las situaciones ni las circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento, sino que su enfoque estaba en Dios, en un Dios todopoderoso. Tal como dice, no lo busquen, pero el Salmo 100, versículo 4, dice la palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 4, declara: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cada vez que vayamos a Dios en oración, alabémosle, no solo por lo que Él ha hecho en nuestra vida, sino por lo que Él es, por su grandeza infinita. Alabémosle, ¿verdad?, con un corazón genuino. Luego, volvamos a nuestro texto, porque en el versículo 25, estamos en Hechos 4, del 23 al 33, ahora en el versículo 25 declara: que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26 declara: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Te das cuenta? Ellos citaron una porción de la Escritura para complementar esta oración poderosa. Es decir, podemos decir en tercer lugar que esta oración fue una oración bíblica. Una oración bíblica. Esto, no lo busquen, está citado del Salmo 2, versículo 1 y 2, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra su ungido, diciendo. Ellos están citando el Salmo 2, están citando el Antiguo Testamento, complementando esta oración con una profecía que en ese momento ellos consideraban que se estaba cumpliendo. Entonces, ellos desarrollaron una oración conforme a la palabra de Dios. Hermanos, si nuestras oraciones siempre estuvieran enfocadas y sobre todo influidas por nuestro estudio bíblico cotidiano y permanente, naturalmente oraríamos siempre conforme a la voluntad de Dios. Voy a buscar, no lo busquen ustedes, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice así la palabra de Dios. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice:
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te das cuenta? Si oráramos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es que esta oración fue poderosa, porque no solo fue unánime, no solo fue una oración de adoración y alabanza enfocada en Dios, sino que también fue una oración bíblica, es decir, conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Así es que reforcemos nuestro tiempo de oración, pero también reforcémoslo en complemento con nuestro tiempo de estudio de la palabra. La palabra de Dios es como el combustible que alimenta el fuego de la oración. La palabra del Señor es lo que nos influye y lo que nos mueve y lo que renueva nuestro entendimiento hacia la voluntad de Dios. Por eso es que cuando estamos metidos en la palabra del Señor es mucho más factible, es mucho más posible y es mucho más natural que oremos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Volviendo a nuestro texto, allá en Hechos capítulo 4, ahora el verso 27, dice, ellos siguen en esta oración y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dice luego, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos se confabularon, ¿verdad? Tanto los judíos como los gentiles, para atentar contra el Señor Jesucristo. Ahora bien, podemos decir que otra de las características de una oración poderosa es que es una oración cristocéntrica. Cristocéntrica. Su principal preocupación fue el nombre de Jesucristo. No la persecución ni el peligro de sus vidas, sino que Cristo. Su principal preocupación no fue si les iba a faltar el alimento, no fue si iban a estar inseguros, no fue si se iban a enfermar, no fue el cambio que se generó en ese momento en sus vidas, en forma social o en forma personal o en forma familiar, sino que su principal preocupación fue el nombre de Jesucristo. Y esto es porque a Cristo se le dio un nombre, como dice la palabra del Señor en Filipenses, por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. El nombre de Cristo es un nombre importante, importantísimo. Y es por eso que esta oración fue poderosa, porque fue una oración cristocéntrica, enfocada en Cristo. Cristo mismo nos enseñó en su palabra diciendo que cualquier cosa que pidiésemos al Padre en su nombre será concedido, será hecho. Esto es porque su nombre tiene autoridad, tiene poder. Esto es porque su nombre tiene mérito. No el nuestro, no nuestras palabras, no nuestra elocuencia o nuestra expresión emocional o sentimental cuando oramos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad, es el que tiene el mérito suficiente para que Dios obre a nuestro favor. Luego, volvamos a nuestro texto allá en Hechos capítulo 4, ahora el versículo 28 dice, para hacer, siguen ellos orando, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, dentro de esta oración ellos comprendieron que es una profecía que se estaba cumpliendo conforme al Antiguo Testamento y que era algo que Dios ya tenía determinado para de esa manera cumplir este plan de salvación que Dios había echado a andar para que el hombre pudiera volver a tener una comunión y una relación personal con su Creador como su Dios y como su Padre celestial. Entonces ellos claramente están diciendo acá, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Es decir, fue una oración sumisa, reconociendo siempre la soberanía de Dios. Hoy en día muchas personas oran para que esta pandemia termine, para que los problemas se arreglen, para que la situación se normalice. Pero en realidad un verdadero hijo de Dios siempre va a orar, hágase tu voluntad y no la mía. De la misma manera como lo hizo
nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y también para que sigamos sus palabras. Él allá enfrentando la cruz para cumplir el propósito que Dios desde antes ya tenía determinado, Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego añadió, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo al Padre. Él se sujetó, Él se sometió al propósito de Dios para su vida. ¿Estamos nosotros sometiéndonos al propósito de Dios para nuestras vidas? Lo que estamos viviendo hoy en día, lo que tú estás viviendo hoy en día con respecto a esta pandemia mundial, ¿está cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti? ¿Se está cumpliendo el plan de Dios para tu vida en este contexto en el que estamos actualmente? En esta pandemia, en esta cuarentena, en este aislamiento, ¿está cumpliéndose el plan de Dios en tu vida para santificarte, para que tú compartas el Evangelio, para que tu familia cada vez esté más unida, para que tu enfoque esté en lo espiritual y no en lo temporal, terrenal de este mundo? Bueno, ellos tuvieron un corazón y una actitud sumisa. Y este fue, de alguna manera, el secreto o las características de esta oración, que hizo de esta oración una oración tan poderosa. Luego, volviendo a nuestro texto allá, en el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos, dice, ahora, Señor, después de haber planteado, ¿verdad?, la situación que se estaba generando en contra de Cristo, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Esto aquí vemos que otra característica de esta oración, que fue una oración de mucha confianza en el Señor, porque ellos le dijeron, mira, Señor, por favor, mira las amenazas de estas personas. En Romanos, no lo busquen, en Romanos capítulo 12, en el versículo 19, Romanos capítulo 12, el versículo 19, dice allí la palabra del Señor. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Ellos estaban dejando todo en las manos de Dios y pidiéndole a Dios que interviniera, que mirara sobre esta situación y que tomara el control de lo que estaba sucediendo. Ellos no intentaron tomar el control o arreglar las cosas conforme a su beneficio. Ellos simplemente buscaron en Dios su esperanza y su confianza. Fue una oración de mucha confianza, pidiéndole al Señor y reconociendo en Dios su soberanía y su providencia sobre sus vidas. Luego, si seguimos nuestro texto allá en Hechos, capítulo 4, el versículo 29 también, vemos otra característica cuando ellos dijeron, ahora Señor mira sus amenazas y aquí vamos a ver una petición. Aquí empiezan ellos recién aquí a pedirle algo a Dios, diciendo, concede a tus siervos, ¿ya? Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Te das cuenta de lo que ellos están pidiendo? ¿Te das cuenta de lo que ellos están solicitando en esta oración? ¿Te das cuenta de lo que ellos están rogando? Porque esta es otra característica. Fue una oración enfocada en el servicio. Fue una oración enfocada en el servicio y en el propósito de Dios. Fíjate, esto es importante. No fue una oración enfocada en el egoísmo, ni en la solución de los problemas, sino en el propósito de Dios. Su oración no fue, Señor, te rogamos que esto termine pronto. Señor, te pedimos que esta situación se normalice. Señor, te pedimos que esta situación se acabe. No, su oración fue una oración honesta y sincera pidiéndole a Dios que ellos con denuedo pudieran hablar de su palabra, con denuedo pudieran hablar del Evangelio. Entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta, esta oración fue poderosa, no porque tuvo palabras muy elocuentes o muy bonitas, no porque fue una oración muy emocional o muy sentimental, no porque fue una oración muy larga o muy precisa. Esta oración fue tremendamente poderosa porque tuvo características que así lo hicieron. Como ya hemos dicho, fue una oración unánime.
todos juntos, orando en un mismo sentir, con un mismo propósito. Fue una oración de adoración y alabanza, enfocado en el poder y la grandeza de su Dios. Fue una oración bíblica, conforme a la voluntad de Dios. Fue una oración cristocéntrica, enfocada en el nombre de Cristo. Fue una oración sumisa, reconociendo la soberanía de Dios. Fue una oración de confianza, una oración donde dejó en Dios el control de toda la situación que ellos enfrentaban. También fue una oración enfocada en el servicio, como acabamos de ver, y no en el egoísmo ni en la solución de sus problemas inmediatos, sino fue una oración enfocada en el cumplir el propósito. Ellos lo que estaban pidiendo no era para su gozo, para su placer o para su tranquilidad. Ellos estaban pidiendo para que la palabra del Señor fuese extendida y fuese predicada con denuedo. Fuese predicada con denuedo, es decir, con poder, con autoridad y con una intención, ¿verdad?, poderosa y fuerte de expandir la palabra de Dios. Ahora, volvamos a nuestro texto allá en Hechos capítulo 4. El versículo 30 añade: cuando ellos oran por esto, piden por denuedo para compartir la palabra, luego añaden diciendo: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Te das cuenta? Ellos aquí están elaborando una oración enfocada en el poder de Dios. Estaban dando una oración enfocada en el poder del Señor, en su grandeza. Una confianza absoluta en que Dios iba a manifestar a su favor y que Dios iba a manifestar su poder a favor de su propia gloria. Esto es importante. Una confianza absoluta en la manifestación del poder de Dios, no a favor de su comodidad o a favor de su tranquilidad, sino a favor de su gloria. Hermanos, a veces somos tan egoístas, a veces somos tan, nuestra vista, nuestra mente es tan a corto plazo, es tan inmediata. Ellos estaban enfocados en un propósito mucho más grande que ellos mismos, y era la gloria de Dios. Cuando nosotros hoy en día estamos en las circunstancias actuales, muchas personas están angustiadas y afligidas y necesitan escuchar la palabra del Evangelio. Y la oración, hermano, es lo que nos puede permitir llegar a estas personas. Si oramos conforme a la voluntad del Señor, Dios nos va a oír. Si oramos unánimes al Señor, enfocados en su grandeza y en su poder, el Señor nos va a oír. Y podemos nosotros pedirle al Señor que su gloria y su poder se manifiesten a través de nuestras vidas. Pero esto es algo que debemos hacerlo de manera intencional, tal como lo vemos aquí en este ejemplo de oración poderosa. Y por eso es que estamos estudiando estas características de esta oración. Ahora, volviendo a nuestro texto, allá en Hechos capítulo 4, el versículo 31 además añade, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, miren lo que dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese temblor no fue una casualidad, fue parte de la manifestación del tremendo poder que Dios tiene. Ahora, escucha esto. Así como Dios tiene el control sobre la tierra, de la misma manera debería tener el control sobre nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. Así como Dios tiene el control sobre la tierra, debe tener el control total sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestra conducta, sobre nuestras reacciones, sobre nuestro estilo de vida. ¿Tiene Dios control absoluto en tu vida? Nosotros muchas veces oramos o recordamos la oración del Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Bueno, aquí se estaba ejerciendo la voluntad de Dios, en la tierra, pero también en la vida de aquellos que estaban reunidos, unánimes, orando al Señor. Ellos experimentaron en su propia vida, primeramente, el poder de Dios para luego
transmitirlo a aquellos que estaban a su alrededor. De la misma manera, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy en día también nosotros podemos experimentar el poder de Dios a través de nuestra vida para la gloria del Señor. No para nuestra gloria, no para nuestra fama, sino para que el nombre de Jesucristo se haga conocido aquí y hasta lo último de la tierra, a todo nuestro alrededor. Luego, si nosotros volvemos a nuestro texto, vemos que no solo tembló y todos fueron llenos o controlados por el Espíritu Santo, porque esto es lo que significa. Ellos fueron controlados por la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Dice el versículo 31 que cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego mira cómo Dios responde inmediatamente a esta oración. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Inmediatamente Dios respondió a esta oración, no solo con un temblor, dando fe del control, del poder que Dios tiene sobre esta tierra, no solo llenándole y controlando sus vidas con el Espíritu Santo, sino también manifestándolo de una manera interna hacia afuera, es decir, para que desde su interior corrieran ríos de agua viva, como lo prometió el Señor Jesucristo y a la mujer samaritana. De ellos hacia afuera, ¿no es cierto?, la palabra del Señor comienza a expandirse. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, fue una oración respondida con poder espiritual y terrenal. Fue una oración respondida con poder espiritual y terrenal y una oración con fruto de avivamiento evangelístico. Y esto no es poco común en las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Este concepto que une la oración con la eficacia evangelística. Mira por favor lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Busquémoslo. Te voy a dar unos minutos para que lo encuentres. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. ¿Lo tienes? Si no, pon atención. Dice así, Efesios 6, 18 al 20. Orando, dice, está hablando aquí el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Está hablando en el contexto de ponerse toda la armadura espiritual. Y luego dice, en complemento a la armadura espiritual, dice, orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego añade, y el apóstol Pablo le dice a los efesios, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Porque él en ese momento, cuando Pablo escribió esta epístola, estaba prisionero en Roma. Dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermano, tú estás hablando de Cristo a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos. Estás compartiendo el Evangelio a través de los medios sociales, a través de una llamada, a través de una comunicación virtual. Estás aprovechando esta oportunidad en la que tenemos conexión para expandir el Evangelio. Estás aportando económicamente a la obra de Dios para que la palabra de Dios corra y fluya en este mundo angustiado. En este mundo que está sumido en la angustia y la desesperación. Cristo es la respuesta, pero estamos nosotros a compartir con el mundo esta respuesta de esperanza. Mira, hermano, esta oración fue poderosa porque estuvo enfocada en lo eterno y no en lo temporal y terrenal. Fue poderosa porque estuvo enfocada en Dios y fue poderosa porque unánimes, en un mismo sentir, ellos se enfocaron en cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Ahora, ellos oraron para que Dios les concediera el hablar con denuedo la palabra y Dios respondió esta oración. Ahora, volvamos a nuestro texto ya en Hechos capítulo 4, ahora el versículo 32, ya estamos terminando. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, fue una oración que unió a la iglesia en un mismo sentir y desterró el egoísmo de sus corazones. Es decir, fue una oración que les santificó. Fue una oración que purificó y consagró sus corazones al Señor. Por eso es que el versículo 33, el último versículo de nuestro texto, declara: y con gran poder, miren lo que dice, y con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían? Daban testimonio, eso es lo que dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esto es el Evangelio. Y luego añade, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quieres que la gracia del Señor llegue a tu vida? Bueno, debemos entonces consagrar nuestros corazones y nuestras almas al Señor en unidad. Una oración que unió a la iglesia en un mismo sentir y desterró el egoísmo de sus corazones. La consecuencia natural de una oración poderosa es un ministerio poderoso. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos un ministerio poderoso para llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Una oración poderosa. Dice que, como dije, la consecuencia natural de una oración poderosa es un ministerio poderoso, y la abundante gracia de Dios se hace evidente en nuestras vidas. Oremos con pasión, oremos con fervor, oremos con fe, oremos para la gloria del Señor, oremos unánimes y sin cesar hasta ver manifestado el poder de Dios para su gloria. Oremos para que la gloria del Señor se manifieste en este tiempo tan especial y tan particular que estamos viviendo todos nosotros. Quisiera animarte, hermano, hermana, a que aprovechemos el tiempo para orar. Quisiera animarte a que invirtamos tiempo en oración y que esta oración santifique nuestras vidas, nos enfoque en lo eterno, en el propósito de Dios para nuestra vida. Oremos conforme a la voluntad de Dios, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos fervientemente por la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros, de nuestros conocidos. Oremos para que la gloria del Señor y el Evangelio se manifiesten en la vida de un mundo que está perdido en sus delitos y pecados. Si tú me estás escuchando en esta mañana y aún no has experimentado un nuevo nacimiento, o aún no has experimentado la esperanza de la salvación de tu alma, hoy es el día. Hoy tú puedes, arrepentido, volcarte a Cristo. Hoy tú puedes reconocer tus pecados. Hoy tú puedes reconocer que estás condenado y perdido ante la santidad de Dios por tus pecados. Hoy tú puedes darte cuenta que estás condenado al lago de fuego por tus pecados. Y puedes, arrepentido, volcarte a Cristo, quien es el único que te puede dar eterna salvación. Porque Él murió y resucitó para darte el perdón de pecados y la vida eterna. Y hoy tú puedes clamar por la salvación de tu alma. Dios dice claramente en su palabra y lo promete: todo aquel que invocar el nombre del Señor, está hablando del Señor Jesucristo, dice será salvo. Invocar significa clamar. Tú puedes clamar por medio de una oración de fe a Cristo como tu único Señor y Salvador para recibir de Él y solo de Él la salvación y la vida eterna. Y esa oración poderosa puede salvar tu alma. Y si tú ya oraste para recibir a Cristo y eres un hijo o una hija de Dios, tu oración también puede ser una oración poderosa en las manos del Señor. Si es una oración unánime junto con tus hermanos en Cristo, una oración de adoración y alabanza, una oración bíblica, una oración cristocéntrica, una oración sumisa a la voluntad y soberanía de Dios, una oración de confianza absoluta en el poder de Dios, una oración enfocada en el servicio, una oración de poder, enfocada en el poder y la grandeza de Dios. Una oración respondida con poder espiritual
y terrenal, soberano. Una oración con fruto de avivamiento evangelístico. Te invito, hermano, te desafío, hermano, a que desde hoy en adelante consagres tu vida y tu corazón a la oración y veamos el poder del Señor manifestado para su gloria. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos que nos están escuchando, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.